Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Hay algo en la historia que no es como nos la contaron. Bien por pereza intelectual, indolencia o intereses ideológicos, el caso es que la historia de España se conoce bastante mal entre la mayoría de sus habitantes, que entre otras cosas y consecuencias ha supuesto el cargar con el San Benito de la leyenda negra, el salvajismo rampante en la conquista de América o la inmisericorde Inquisición. Estos pecados de nuestros antepasados, la poca lectura y los débiles planes de estudio han contribuido a tomar como verdades absolutas todo lo feo y horrible que se ha dicho de nosotros. Malentendidos que viene a remediar ahora María Elvira Roca, historiadora malagueña, nuestra invitada de hoy, que en su libro Imperiofobia y leyenda negra corrige estos errores de la historia y más, porque el tirón que está teniendo este libro, además de abrirnos los ojos y azuzarnos el espíritu crítico, que está muy bien, está contribuyendo al fomento de la lectura, pues se lee como una novela, vaya por la 8ª edición y sigue en el trono de los más vendidos en nuestro país. Ha dedicado los 2 últimos años a escribir un libro fruto de toda una vida de estudio. Es un ensayo, pero el texto de Elvira Roca se ha convertido en una especie de libro de autoayuda para los españoles, para levantar la autoestima. Este puede ser uno de los motivos por los que Imperiofobia y leyenda negra vaya por su 6ª edición. Esta profesora malagueña, que ha enseñado en Harvard e investigado en el CSIC, analiza los tópicos difundidos desde el siglo XVI, según los cuales España sería un país bárbaro y atrasado, y lo hace a través de muchos capítulos de la historia, como la conquista de América o la Inquisición, que deberíamos reaprender. Los siglos de propaganda acumulada, dice la autora, han terminado transformando los hechos en una versión del Imperio Español y de España que todos hemos aceptado, y el negro mito sigue tan vivo como antaño entre los españoles y en los países de nuestro entorno. Elvira Roca mantiene que luchar contra la leyenda negra es para España casi una batalla perdida, pero no se resiste a asumir la derrota de antemano. La derrota, decía Cervantes, es patrimonio de las almas nobles. Por lo menos hay que ir a la pelea, aunque le derroten a uno. María Elvira Roca, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bien hallado. Es un placer tenerla con nosotros, a la escritora que una semana más, aquí tengo el suplemento que sale hoy, corona las listas de libros más vendidos, con un ensayo de muchas páginas. Hay que ver, ¿eh? Es verdad, es un ladrillo. No. Si fuera un ladrillo no se leería como se está leyendo y como se está hablando de este libro. Pues la verdad es que ha sido una sorpresa para todos, para mí que lo escribí, para su padre putativo, que es Ignacio Gómez de Liaño, director de la colección de ensayo de Siruela, para la propia editorial. Realmente no esperábamos que el libro fuese a tener el éxito que ha tenido, yo nunca me lo imaginé. Y además del éxito, sobre todo, la gratitud. Me escribe las cartas la gente, cartas tan bonitas, tan preciosas, que verdaderamente solo por eso merece la pena. Pero además, en un país donde estamos siempre tirándonos los trastos, su libro ha conseguido que hablen bien los de un lado, los de otro, los revisionistas, los más críticos con la historia. Mucha gente de un lado y de otro están hablando de su libro. Eso también me desconcierta enormemente. No sé realmente... Supongo que existía la sensación de que algo nos habían contado mal, ¿no? Y el hecho, digamos, la acumulación de datos, creo yo que ha resultado como muy clara para todos, en el sentido de que, pero cómo nos hemos tragado estas ruedas de molino, si realmente solo había que fijarse un poco para darse cuenta de que ni la historia de España era la historia de un horror, ni la historia del norte de Europa era la historia de un triunfo perfecto, ¿no? Pero ¿por qué los autores españoles, incluso historiadores que han escrito sobre nuestra historia, han alimentado eso, la leyenda negra? Porque han sido los extranjeros, Josep Pérez, los que empezaron a decir, bueno, que no fue tanto como estáis diciendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto es un fenómeno que tiene que ver con algo que a Ortega lo inquietó mucho a lo largo de su vida, ese extrañamiento que a él le preocupó. Es recurrente en su obra las referencias a por qué en España sus élites intelectuales y políticas y su pueblo parecían separados y divorciados. Porque así como nuestros intelectuales están acomplejados y nuestras clases políticas iban por la vida pidiendo perdón, el pueblo español no, la gente no es así, la gente normal no.
Y eso Ortega lo notó y intentó encontrarle una explicación a esa especie de divorcio y ese extrañamiento. Se fue a buscárselo a los visigodos y no, los visigodos no tenían nada que ver. Eso es un proceso que comienza en el siglo XVIII, cuando llega la nueva dinastía, cuando llegan los Borbones y con ellos llega la Ilustración francesa y cuando las clases letradas españolas, para poder tener oportunidades de triunfar en la corte y de triunfar en el mundo literario y tal, imitaban lo francés y con ellos y con eso se absorbió toda la hispanofobia que la Ilustración llevaba adherida a la piel, porque era rentable en su país y económicamente muy beneficiosa. No dejamos de ser unos catetos, porque en la vida y no sé, porque esto sería que para tener un poco el carnet intelectual había que denigrar a España. Efectivamente, si uno quería triunfar algo en la corte de los Borbones en el siglo XVIII, tenía que haber absorbido por los poros todos los tópicos de la España negra y, por ejemplo, como le sucede a Goya, ¿no?, que dibuja a Galileo torturado cuando eso jamás sucedió, ¿no? Pero él pensaba que realmente aquello había sucedido y dibuja esas escenas tremendas de la Inquisición, cosas que él no vio jamás. Pero realmente el poder, digamos, de la propaganda y de la imaginación es tan enorme que uno termina creyendo que todas esas cosas sucedieron cuando no las ha visto nunca, ¿no? Bueno, aquí se habla mucho de eso de la propaganda y hablaremos, pero hay que ver, me llama la atención, ya desde que me llegó este libro por recomendación de Alfredo Valenzuela, porque hay que hacer honor a la verdad, que es un compañero, periodista, amigo, apasionado lector, y me habló diciendo: tienes que leer a María Elvira Roca, el Imperiofobia. Me encantó conocerlo. Pero todo esto tiene que venir una ciudadana del Borges. Del Borges Málaga, menos de 1000 habitantes. De la Xarquía, profesora de instituto que cumple cada día con su horario en Alaurín de la Torre. Hay vida inteligente en los institutos españoles, se lo puedo asegurar, y pertenezco a la Asociación de Profesores de Instituto, que defiende desde hace décadas que los institutos españoles siguen siendo un sitio válido para impartir conocimientos y para mejorar el nivel intelectual de este país. Sí. Pero usted también ha afirmado que de la universidad están saliendo ahora más analfabetos que nunca. Intentamos evitarlo en los institutos como da lugar, se lo puedo asegurar. ¿Qué quiere decir, que lo analfabetizan en la universidad? No, lo que sucede es que, digamos, vivimos en una etapa en la que una especie de buenismo malentendido ha llevado a una devaluación del conocimiento. Es decir, nuestro trabajo es prácticamente una batalla diaria la que hay que librar para quitar de en medio una cantidad increíble de hojarasca y a ver si conseguimos enseñar teoremas de Pitágoras, cálculo diferencial, historia de España, etcétera, etcétera. El conocimiento, que de eso se trata. Si uno no tiene conocimiento, entonces va por la vida vendido y en manos de cualquiera. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Me alegro. Pero totalmente de acuerdo. La importancia de saber, conocer... Para y entonces, ¿contra qué nos debatimos? Pues fíjese, el otro día me decía una alumna del máster de secundaria, que a ellos les enseñan en el máster que realmente no importa nada memorizar ni tener cosas aprendidas en la cabeza, porque hoy día Google te ofrece todo. Y me pareció atroz, quiero decir, hemos confundido dos cosas que no tienen nada que ver, la información y el conocimiento. Claro. La información es una cosa y el conocimiento es otra. Y para construir conocimientos es necesario que esos conocimientos habiten en nuestra cabeza, si no, ¿cómo vamos a disponer de ellos? Bien, vamos a entrar algo más en el libro. ¿Por qué sostiene que el tópico de los españoles en América no fue, como nos han contado, no fue tan cruel, no fue tan sangriento? Bueno, pues porque hay cosas que son... Este libro es en gran medida una especie de reducción al absurdo, de puro llevar las cosas al extremo de perogrullo. Es decir, los españoles llegan a América y son siempre pocos, son siempre muy pocos. Para empezar, ¿por qué nos enteramos de que la población indígena disminuye? Porque los oficiales de la corona, porque los clérigos informan de que hay problemas de salud y por eso lo sabemos. Con las investigaciones de Francisco Guerra Pérez Caral conocemos prácticamente todas las medidas que el imperio adoptó para evitar la propagación de enfermedades en América. Y al cabo de relativamente poco tiempo tenemos unas ciudades muy grandes, bien censadas, conocemos la población que había. ¿Quién llenaba esas ciudades si los españoles eran tan pocos? Siempre pongo el ejemplo, ¿cuántos romanos vinieron aquí? Muy pocos romanos. ¿Pocos romanos vinieron? Pocos romanos vinieron, poquísimos romanos. Y América fueron muy pocos españoles. Y en cambio las ciudades eran muy grandes, tenían más de 100.000 habitantes. El Cuzco, Veracruz, Cartagena de Indias. Quiere decir que algo tuvieron que hacer... Claro, para que esas ciudades estuvieran llenas de gente, de alguna manera.
y no las habían podido, la capacidad de transporte era muy limitada, y luego además el archivo de Indias, que verdaderamente es exhaustivo. Bueno, pues los más optimistas, hacia 1700 es difícil que haya ido a América españoles peninsulares más de 200.000. Entonces, ¿cómo se llenan las ciudades? Bueno, si la Inquisición española no fue la menos dura de Europa, que eso es lo que usted sostiene, ¿por qué se cree...? ¿Le puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Fíjese las imágenes que hay detrás de usted y que usted está enseñando, ¿vale? No, yo no estoy enseñando. Bueno, su programa, digamos, lo de que somos torpes, Pero... somos muy torpes. No hago más que ser un soporte de imágenes negativas de España, y esto me irrita muchísimo. No, pero estas imágenes se ponen justamente para decir lo contrario, que es lo que usted está rebatiendo. Esas imágenes emiten un mensaje negativo constantemente, y lo llevan emitiendo siglos, y cada vez que hablamos de ello y las ponemos y las publicitamos, se quedan en la retina imágenes desagradables vinculadas al pasado de este país, cuando hay imágenes preciosas, magníficas. Como tendrá que venir otra vez, porque veo que me voy quedando sin tiempo, haremos la selección de imágenes conjuntas. Eso, Ejemplo, ahora tenemos aquí a Diego Rivera y a un Hernán Cortés sifilítico y destruido, y hay cosas muy hermosas que enseñar. La próxima vez vamos a pactar las imágenes antes de ir al programa. Por favor, sí. A ver, por ejemplo, la quema de brujas, ¿abundó más en España que en otros países? No, si aquí no hubo apenas. O sea, si Génesis no se equivoca en su investigación en los archivos de la Suprema, hubo 27 a la llevar a la Inquisición. Pero ahora vamos a hablar de la Inquisición. Pero es que eso no... Eso no fue. Eso no fue. Pero por eso ahora viene usted a decir que eso no fue, que es lo que se ha dicho. Pero yo tengo otras imágenes más bonitas. Próximamente. Bueno, si Génesis no se equivocó, y no se ha equivocado, y no lo creo que se equivocara ni él ni Contreras en su investigación en los archivos de la Suprema, fueron quemadas en España 27 brujas, en total en todo el tiempo. Y además esas personas cremadas por brujería en la mayor parte de las ocasiones, y más imágenes. Bueno, vamos a dejar de poner imágenes, por favor. Pongamos imágenes y se acabó. Imágenes de ella, imágenes de... Podemos poner la de la princesa Inca con... La próxima vez seleccionaremos las imágenes, pero un poco era el referente, que es lo que usted está ahora Lo que estoy intentando decir es que en España esas condenas fueron siempre aparejadas a delitos sustantivos, es decir, nadie... fue una cosa excepcional, la condena solo por brujería. La condena por brujería iba aparejada a otras condenas, o sea, a delitos del tipo asesinatos o robos o daños a otras personas, ¿no? Al lado de aquella monstruosidad que fue la caza de brujas en los territorios protestantes, que dejó detrás de sí miles de muertos de una manera tan arbitraria y tan atroz que ni siquiera se pueden cuantificar, porque en la mayor parte de las ocasiones nosotros conocemos nuestros casos todos perfectamente bien, están instruidos conforme a un proceso legal reglamentado, y desde su principio hasta su fin dejan un legajo de documentos que te permite conocer hasta el último detalle. La mayor parte de estos crímenes en Europa no tienen historia porque fueron puramente linchamientos, simplemente. Y en Europa hubo mucho más. Horroroso, miles de muertos, 44.000 muertos, calcula Génesis. Otro asunto clave, el famoso saqueo de Roma, que ahí es donde empieza la leyenda negra, ¿no? No, la leyenda negra había empezado. La leyenda negra empieza antes, empieza en Italia, y empieza en Italia simplemente pues porque la expansión primera de España se produce en Aragón, o sea, y va hacia el Mediterráneo, ¿no? Y comienza ya en el siglo XV. El primer asunto estrella, que ha tenido una vigencia larguísima y ha vivido hasta ahora, es el vínculo de España con la sangre semita. Es decir, son los humanistas italianos los primeros que comienzan a denigrar España, achacándole a la sangre española y a la religiosidad española su impureza. Es decir, los españoles, digamos, están contaminados de semitismo, y por esa razón su raza no es pura. Nosotros, digamos, somos italianos, descendientes directos de los romanos, nuestra sangre, digamos, es más noble, la de esta gente no lo es. Se mezclaron con los moros, se han mezclado con los judíos. Y además esto les ha estropeado también la religión. O sea, que no son buenos cristianos en realidad, porque como están contaminados de semitismo, Marrani era un sinónimo de español en el siglo XVI, ¿no? En Italia. Pero volviendo al saqueo de Roma, que precisamente usted cuenta aquí que no fueron los españoles, fueron los soldados alemanes. Fueron la mayor parte de los que participaron en el saqueo de esos 2 años. Carlos V, lejos de alentar aquello, lo que hizo fue, en fin, pararlo, ¿no? Efectivamente, fue ordenado por un francés, el conde de Borbón.
y la mayor parte de los que participaron en aquel saqueo eran lansquenets alemanes, protestantes además, por cierto, muchos de ellos. Es decir, pero el asunto de la imperiofobia, digamos, funciona siempre agarrando una realidad pequeña, magnificándola y ocultando todo lo demás. Es decir, en el mecanismo de la leyenda negra es tan importante lo que se dice como lo que se oculta. Yeah. No puedes negar que hubo españoles en el saco de Roma. No puedes negarlo, es cierto que ocurrió. Sí. Ahora, tú tapas todo lo demás. Claro. ¿Vale? Tapas que el que lo ordenó no era español, tapas que la mayor parte de los que participaron en él no eran españoles tampoco. Había prácticamente 8.000 españoles por 16.000 o 20, sí, como 16.000 lansquenetes alemanes. Tampoco los protestantes salen muy bien parados porque, por ejemplo, Calvino se llevó por delante en una población de 10.000 personas. ¿Cuántos dice? 500. En 20 y tantos años quemó 500 personas. Quemó 500 personas. Sí, alrededor de 500 personas. Claro, si hacemos una extrapolación... Pero tampoco tenemos las cifras exactas. Bueno, ¿vale? Porque tampoco hubo juicios. Pero claro, si para lograr una proporción así, de en una ciudad de 10.000 personas, cepillarse 500, en la Inquisición hubiera tenido que haber matar 1 millón de personas, sí, o algo así. Más de 1 millón, digamos. Sí. La proporción es brutal, es decir, es que no es, y bueno, usted va hoy a Ginebra y en el Parque de los Bastiones hay un monumento espectacular a Calvino de una altura como de 5 metros que fue pagado por la ciudad de Ginebra a su reformador. Y a ver quién se atreve a tocarlo. Y a ver quién se atreve a tocarlo. Si le hace a alguien un monumentillo así de chico a Torquemada, nos tenemos que ir todos del país. Bueno, ya ve las calles, por ejemplo. A ver, Lutero, otro gran reformador que sí. Persiguió a los judíos con inquina. Sí. Bueno, lo cuento estoy hablando como si estuviera aquí yo, es de lo que he leído en su libro. Bueno, el problema del antisemitismo fue siempre brutal en Europa. Lo que sucede es que, digamos, dentro como parte del prejuicio antisemita le cae a los españoles desde el minuto 1, es decir, la condena moral a los españoles por la contaminación semita de su sangre, eso es un tópico que empieza a utilizarse en Italia con los humanistas italianos y atraviesa, llega al luteranismo perfectamente vivo y sigue durante el siglo XVIII. O sea, eso el vínculo del antisemitismo con la hispanofobia es estrechísimo y dura años. Merecería realmente una monografía, un estudio profundo desde sus orígenes, ¿no? Y claro, Lutero, que era absolutamente antisemita, en cuanto los españoles aparecieron en el horizonte germánico, todo el humanismo alemán, con Martín Lutero a la cabeza, cayó sobre aquellos españoles que eran medio judíos y encima, y además de ser medio judíos, digamos, eran gente del sur. Es decir, es que Martín Lutero es la primera manifestación muy virulenta y muy agresiva del nacionalismo alemán. No es un problema religioso, esto es un problema político que ha sido encubierto con la religión, que es cosa distinta. Sus alumnos se lo pasarán estupendamente con usted. Nos reímos mucho. ¿Y saben el éxito que está usted teniendo, sus alumnos? Sí, creo que sí. Hablando de lo que dice que no es siempre la religión, sino los intereses que van tapados, la construcción nacionalista exigía que para ser un buen inglés había que ser anticatólico y antiespañol. El factor anti es una de las diferencias principales que existen entre patriotismo y nacionalismo. El primero puede existir por sí mismo y el segundo necesita de un enemigo y si no lo tiene lo fabrica. O sea, el patriotismo, que aquí está mal visto en nuestro país, patriota, no, patriota, facha, en fin, ya sabemos cómo va eso. Nacionalista, bueno, pues ya también sabemos por dónde va. Y en cambio usted dice aquí, nacionalista, el nacionalismo siempre es contra alguien, anti lo que sea. Sí, sí. El nacionalismo es una mentalidad dual, es decir, ¿cómo lo es el protestantismo? Opera generando enemigos automáticamente. Si no sabe conducirse, si no puede prosperar. No es un pensamiento en positivo capaz de considerar las cosas en su propia naturaleza. Todo el protestantismo es anticatólico. Le quitas el lado anticatólico, no tienes protestantismo, no existe. Y el nacionalismo, que a mi modo de ver es, digamos, a mi modo de ver el protestantismo es la primera gran manifestación de nacionalismo. El nacionalismo es una cosa que es la misma siempre, o sea, no hay distintos nacionalismos, siempre es el mismo nacionalismo. Funciona de la misma manera y con los mismos mecanismos, es decir, empieza apropiándose del nombre de un territorio, se proclama dueño de él, habla en su nombre, decide su destino, considera que todos los que se le oponen no es que están contra mis ideas, sino que están contra Alemania. ¿De qué siglo está usted hablando? Pues da igual, podía hablar perfectamente. Estaba hablando de los príncipes luteranos, pero pues se lo puedo aplicar. Yo no sé por qué estaba pensando en Cataluña. Pues también sirve. Le estoy diciendo que el nacionalismo siempre es igual.
funciona como como todas las mentalidades duales, funcionan segregando un enemigo, haciendo de la segregación de ese enemigo su sistema de triunfo. Sí. Es terrible. ¿Veremos una Cataluña independiente? No. ¿Y lo de las armas, la entrega esta de armas de ETA, se lo cree? Bueno, de alguna manera había que simbolizar algo y a fin de cuentas, como siempre, digamos, el nacionalismo español, eso que no existe, que no existe ni ha existido nunca, tiene una manga ancha enorme. Lo que ha caracterizado a España siempre en todas las fases de su historia es la manga ancha enorme que ha tenido para encajar, tolerar, soportar e integrar dentro de sí, como quiera que sea, las cosas, ¿no? En el norte, evidentemente, han sucedido cosas terribles y era inútil intentar, probablemente, que quienes las cometieron lo reconocieran. Y entonces... Pero claro, si luego vienen los del 98 y se autoflagelan por los males de España, gente tan seria, gente tan culta, porque eso sí que había ahí algunos también muy cultos, muy ilustrados, y se autoflagelaban, pasaron todo el tiempo autoflagelándose por los males de España. Porque, digamos, al 98, tenga usted en cuenta que durante el siglo XIX... se reescribe la historia de Europa, la que nosotros estudiamos ahora en los libros. Es decir, la historia de Europa, el relato de la historia de Europa, que nosotros conocemos y que se ha solidificado en los libros de texto, se construye en el 19, en el momento álgido, digamos, del nacionalismo alemán, de la época de su unificación, en el momento álgido también del nacionalismo anglicano, en el momento victoriano, digamos, de gran triunfo colonial, en el momento de la unificación italiana. Es decir, es muy difícil para España, yo no sé ni cómo el país ha sobrevivido, habiendo colisionado como ha colisionado con todos los nacionalismos que en Europa han emergido en distintas épocas de su historia, ¿no? Entonces, en el siglo XIX se produce, digamos, esa gran reescritura y claro, nuestro imperio se está destrozando en este momento. Es decir, no hay en ningún lado del imperio capacidad, ni sosiego intelectual ni mental, como para ponerse a cuestionar esa versión de la historia de Europa que en el siglo XIX se está solidificando. Cuando se empieza a aceptar esta realidad, en la segunda mitad del siglo XIX, nuestras clases letradas y nuestras universidades absorben la historia de Europa que se ha escrito en alemán, que se ha escrito en inglés y que se ha escrito en francés. Y en ese momento ya eso viene a encajar como un guante en el hecho de que realmente las generaciones a las que les tocó gestionar el derrumbe, bueno, hay que tener compasión. Quiero decir que es muy difícil. Pero usted acaba de decir que España existe de milagro. De milagro. Todos los territorios que sobreviven, o sea, todas las partes disgregadas de un imperio, siempre y en todas partes, fíjese la historia, atraviesan periodos larguísimos de disensiones internas, de gran conflictividad. Eso es casi irremediable. Es decir, pasar del vagón de primera de historia al furgón de cola es muy duro. Y las generaciones que tienen que hacer ese viaje no lo soportan con facilidad. Hay que ser muy valiente para ser capaz de mirar de frente esa situación. La generación del 98 lo que hizo fue desplazar el problema al origen del imperio, no al momento de su acabamiento. ¿Por qué? Pues hay que ser compasivo, yo insisto. Es decir, ¿cómo te miras a ti mismo y miras a tu generación y dices, madre de Dios, lo que hemos hecho con lo que hemos heredado? Eso es muy difícil de encajar. ¿Qué hace Vasconcelos en México? Exactamente lo mismo. Tampoco puede encajar lo que se le está viniendo encima cuando, digamos, independizaron un territorio próspero y grande que a los 3 minutos de haber conseguido el logro triunfal pierde el 56% de su territorio. ¿Cómo encajas eso tú? Bien, María Elvira Roca, Charo Gutiérrez, que teníamos muchas ganas. Ya lo creo, llevamos mucho tiempo queriendo contar con ella en nuestro programa. Además tendrá que venir por con otras imágenes. Sí, que vamos a hacer. creo que sí. Sí, no, esto es seguro. Hay que resarcirse de alguna manera. En este momento quisiera acordarme que tenemos aquí a María Elvira Roca, que teníamos muchas ganas de conocer y presentársela a ustedes en nuestro programa. Conocimos a otra mujer, Adela Muñoz, que está reivindicando las científicas, ha hecho un libro magnífico sobre las científicas que existieron, y hoy justamente, o ayer, le han dado un premio de la Universidad Oberta de Barcelona. Mira, se lo han dado a los catalanes, a un grupo, ahí están. Son unas profesores de matemáticas, de ciencias todas, y encarnan 5 personajes y van por los institutos dando cuenta de eso. Un poco lo que usted está haciendo también desde la historia. Así es que nuestra felicitación a Adela Muñoz y a ese grupo, a ese proyecto de científicas presente, pasado y futuro. Bueno, y nuestro interrogatorio ahora, Muy Elvira. bien, Vamos muy con bien. unas preguntas cortas con respuesta corta, Elvira. ¿Vamos? De acuerdo. ¿Preparada? Preparada. ¿La historia pone siempre las cosas en su sitio? No, los hombres y las mujeres ponen las cosas en su sitio si tienen el valor de hacerlo. ¿Monarquía o república?
depende de la monarquía y depende de la república. No hay ninguna forma de gobierno que esté bendecida. ¿El rey o gobernante más eficaz de la historia de España? Sin duda la reina Isabel de Castilla. ¿Por qué la historia de España siempre acaba mal? Nunca acaba mal. ¿Dos españoles que admire? Pues probablemente Antonio de Mendoza, nieto que era de Marqués de Santillana, fue el primer virrey de México, un hombre de una extraordinaria capacidad. Y bueno, no era español, pero como si lo hubiera sido. El cardenal Gatinara, que fue canciller de Carlos V, un hombre de los... creó el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, es decir, uno de los políticos más eficaces que ha habido, absolutamente olvidado. ¿Por qué Andalucía es la primera en poetas y la última en renta per cápita? Porque tenemos mucho arte. Ya empezamos. No está mal tener muchos poetas. Y la renta per cápita, bueno, a veces hay que entender que el dinero no lo es todo en la vida. ¿La mayor mentira que nos han contado? La menor mentira que este país es un fracaso. ¿A qué ministro español le iría bien leer su libro? Me temo que a todos. Yo creo que también. ¿Qué trabajo ha hecho que sus alumnos no imaginarían? Pues no lo sé, porque yo he hecho muchas cosas. He limpiado habitaciones en hoteles, he cortado uvas muchísimo, la vendimia se me da fenomenal. Y, en fin, yo he trabajado en esta vida en bastantes cosas. El pecado más común de los españoles es la envidia, como dicen, es la corrupción, es la ignorancia. Es la falta de autoestima y de respeto hacia sí mismos. Envidia, ignorancia, odio. ¿Qué tiene el libro Árbol de Odio para que usted lo considere de una manera tan particular? Es uno de sus libros favoritos, sí. ¿no? ¿Qué tiene este libro? Bueno, este libro lo escribe un californiano, profesor de la Universidad de California, Philip Boyne Powell, y ahí está en su edición en español, la hizo por Rúa en México. Yo lo conocí en inglés cuando vivía en Estados Unidos, y es probablemente, si se leyera lo que está en rojo, es algo que a él le inquietaba muchísimo cuando lo escribió en el 70 y tantos, que era el problema enorme que Estados Unidos tenía para relacionarse de una manera fluida y constructiva con el mundo hispano. Él intenta averiguar de dónde viene ese árbol del odio. Eso es un poema, una balada inglesa anónima que dice, pero ¿de dónde nació ese árbol del odio de Inglaterra hacia España y de España hacia Inglaterra? ¿Qué lo ha hecho florecer? Y él intenta darle respuesta a esa pregunta. Es un libro que está escrito con una valentía extraordinaria. Nadie en España en 1971 hubiera tenido el valor de escribir las cosas que Wayne Powell escribió, con el coraje que él se enfrentó a ese problema. A mí me ha alumbrado muchísimo. Pues mucho de ignorancia, de odio, pero también mucho de ejemplo moral tiene la película que usted nos ha detallado, nos ha puntualizado, que es Matar al ruiseñor. ¿Qué le gusta de esta película? ¿Por qué esta película en concreto? Bueno, Matar a un ruiseñor yo creo que es mi película favorita desde que era pequeña. Quizás porque la heredé de mi padre, que también le encantaba la película. Todo me parece magnífico en ella, la interpretación, la historia. Plantea cosas que no se plantean normalmente, ¿no? El problema de fondo, que es esa especie de racismo sexual, o sea, si recordamos, es la imposibilidad de aceptar que una mujer blanca pueda sentirse atraída sexualmente por un hombre de color, lo que lleva a toda la tragedia que viene después, ¿no? Luego trata otro tema, ahora que los hombres están tan mal vistos, ¿no? que a mí me interesa muchísimo, y es la paternidad, ¿no? Siempre hemos estado dispuestos a aceptar que la maternidad tiene un lado heroico y magnífico, eso es mundial. Atticus era, ¿no? Atticus es un hombre solo, es un padre, digamos, solo, que se ha quedado con sus hijos, y es verdaderamente la imagen de ese padre responsable, de ese hombre que, sin dejar de ser hombre, ¿vale?, es capaz de afrontar en solitario la crianza de sus hijos. A mí me parece una figura de hombre absolutamente espléndida, Atticus. Adela, tenemos un minuto para dos cosas. Una, para que nos hable de la música que a usted le gusta, que es muy especial. Hemos intentado traerle el tema que le gusta, el verso, no ha sido posible. Está sonando algo, pero no tiene nada que ver con lo que, vamos, me refiero con el tema que usted ha dicho. Música barroca, ¿no?, de la época. Sí, es música barroca. Bueno, el tema que yo había propuesto está en un disco que no se puede comprar aquí en España, desdichadamente, hay que mandarlo a Francia a pedir. Del ensamble Mojos, que es la música barroca que se ha conservado en la zona de Bolivia. Es un patrimonio cultural, musical, comparable al de cualquier nación europea. En la zona, digamos, es territorio ahora boliviano, ¿vale?, de la zona de la Amazonia, de los mojos y los indios mojos y los chiquitos. Bueno, pues fíjese que desde la expulsión de la compañía en 1700 y pico,
ellos han conservado todo ese patrimonio, lo han engrandecido. Estoy hablando no solo del canto, de la ejecución musical, estoy hablando de la lutería, de la construcción de instrumentos en una zona donde la putrefacción es No nos da evidente. tiempo a revisar la siento pintura, mucho, lo siento que era mucho. preciosa también, pero nos tenemos Pero que... sí el recuerdo que nos deja en Sí. nuestro fotomatón María Elvira Roca. Vamos a verlo cómo ha quedado. Bien, pues ahí quedan. Volveremos a citarnos otro día, si usted tiene a bien. Cuando ustedes quieran. Tenemos por que hablar Dios. de muchas cosas. Tenemos que hablar de muchas cosas. Y aprender, sobre todo. Aprender. hablar. Ay, si leyéramos más. Lean este libro, entren y desde luego sacarán orgullo. Gracias por la visita. Gracias a vosotros. Y felicidades por el Elvira. libro. Gracias. Bueno, pues acabamos aquí en este momento y les vamos a dejar con una exposición, la primera en España, de Peter Doig. Está en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. La pueden ver hasta el día 25 de junio. No se la pierdan porque merece mucho la pena. Así les dejamos. Sean felices. Well, you look for my reaction. What do you need to know? Don't you know I'll always be the one? You don't have to prove to me you're beautiful to strangers. I got love in you belong to me in this life. Anyone can tell, any fool can see who you need. I know you want to wear. You don't have to prove to me you're to strangers. I got love in eyes, and I can tell. Tell him you belong to me. Tell him you were fooling. You belong to me. Oh, girl, you belong to me. Tell him he's a stranger. You belong to me. You belong to me.